Y encontramos que después de la introducción, el hermano Allan Kardec, por sugerencia de los espíritus superiores, coloca el proleguémonos. Y en la tapa le sugieren que coloque esta imagen, que es la imagen de la vid, la cepa de la vid, donde el fruto representa el cuerpo, el licor el espíritu y el grano es el alma. Los espíritus anuncian que los tiempos marcados por la providencia, para una manifestación universal han llegado ya, y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir y esclarecer a los hombres, abriendo una nueva era para la regeneración de la humanidad. De esta manera, en el libro de los espíritus, quedan establecidos el conjunto de principios y leyes reveladas por los espíritus superiores. El espiritismo realiza lo que Jesús dijo acerca del Consolador prometido: conocimiento de las cosas, que hace que el hombre sepa de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra. Recuerdo de los verdaderos principios de la ley de Dios y consuelo por la fe y la esperanza. Entonces la doctrina espírita es una doctrina eminentemente consoladora y consolamos a través de la fe y la esperanza. La fe razonada y la esperanza en nuestra renovación y en un mundo mejor. Las personas en general tenemos la idea común del progreso, en la cual nos imaginamos la existencia de un sentido de una mejora del ser humano. Todos los seres humanos queremos estar mejor en todos los aspectos, en el aspecto social, biológico, en el aspecto económico. Pero para el espiritismo, la idea del progreso es mucho más completa, ya que es una ley que rige en todo el universo, y de esta manera nuestro planeta, así como todo lo que existe, progresa por la transformación de los elementos que lo componen, y moralmente por la depuración de los espíritus encarnados y desencarnados que lo pueblan. Estos dos progresos se relacionan y avanzan paralelamente, puesto que la perfección de la habitación está en relación con la del habitante. En relación con la conferencia anterior, que fue magnífica, quiero tomar las palabras del hermano acerca de las constelaciones familiares, pero en este momento ampliando un poco más el horizonte, ya que todos nosotros también hacemos parte de una constelación familiar, que es la constelación del planeta. Así que entonces la ley de la evolución nos acerca más, y como vamos a ver en esta pequeña charla, la he dividido en dos partes. La primera parte contiene la evidencia científica de la evolución, que fue anticipada por los espíritus hace más de 160 años. Cuando iniciamos a estudiar el espiritismo, siempre nos decían que no podíamos aceptar nada que nuestra razón no lo pudiera comprender, y que el espiritismo, siendo una ciencia de observación, de experimentación, estaba sancionada por la ciencia, de tal manera que si la ciencia demostraba lo contrario, el espiritismo sería el primero en modificarse. En relación con la evolución biológica, la ciencia ha desarrollado muchas teorías y están comprobadas. Entonces, la evolución es un proceso de cambios biológicos del ser humano desde sus ancestros hasta la actualidad. Este es un estudio multidisciplinario que requiere la complementación de muchos conocimientos científicos, ya sea de la genética, paleontología, antropología, etc. El término humano se refiere al Homo sapiens, es decir, al hombre que piensa. La especie más cercana a nosotros es el chimpancé, y nuestro ancestro común vivió en África hace 7 millones de años. La ciencia ha constatado que los primates y el Homo sapiens aparecieron en nuestro planeta aproximadamente hace 200.000 años, pero la evolución de este género humano hasta nuestros días, el que más se parece, es el hombre de Australopithecus. Ya lo veremos a continuación. La ciencia por estudios genéticos y moleculares ha determinado por el estudio del ADN, y especialmente del ADN mitocondrial,
de que todos nosotros nos diferenciamos del chimpancé y del gorila tan solo por 1.24%. Entonces, compartimos con el chimpancé y el gorila más del 99% de nuestro contenido genético. Sin embargo, la ciencia no ha podido comprobar, ¿cierto?, que nosotros descendemos directamente de ellos, porque como lo dicen los espíritus, descendemos de una línea diferente. Y el eslabón perdido que llama la ciencia, nuestros queridos hermanos nos han dicho que no se encuentra en este planeta, sino en el plano espiritual. Las teorías científicas más modernas acerca de la evolución biológica las encontramos en nuestros queridos hermanos Jean-Baptiste Lamarck, quien en 1809 publica la teoría de la filosofía zoológica. Después sigue, desde el punto de vista histórico y científico, el hermano Alfred Russel Wallace, quien publica en el año 1858 la evolución de la inteligencia. Y por último, la teoría que más conocemos todos nosotros, de Charles Darwin en 1859, el origen de las especies. He colocado esta diapositiva con la intención de que podamos ver que el hermano Allan Kardec, por sugerencia de los espíritus superiores, publicó con mucho tiempo de anticipación la ley del progreso universal, revelación de los espíritus superiores, en abril del año 1857. Es decir, que la espiritualidad superior, precaviendo los errores que podía cometer la ciencia, se anticipó y sentó las bases para un nuevo concepto de la evolución humana. Sin embargo, estos conceptos fueron desdeñados por la ciencia de la época. Alfred Russel Wallace, francés y contemporáneo de Charles Darwin, que es inglés, expuso con un año de anticipación su teoría de la evolución de la inteligencia. Y él propone que hay una inteligencia creadora superior que intervino en nuestro planeta, por lo menos para él en 3 ocasiones. La primera, en el momento en que se origina la vida orgánica. La segunda, en el momento en que aparece el Homo sapiens. Y la tercera, hace 50.000 años, cuando aparece la inteligencia. La inteligencia asociada al lenguaje. Es el lenguaje el que nos diferencia de los animales. Porque a través del lenguaje el hombre se hace un ser social, se comunica y desarrolla las habilidades. Estos son los padres de las teorías evolucionistas. Entonces la ciencia viene a comprobar lo que los espíritus dijeron con anticipación. En los tiempos modernos entonces encontramos que la genética a través de la biología molecular da cuenta de que la vida parte en una sola molécula y esta molécula se origina en el agua. Posteriormente evoluciona, se generan las primeras células sin núcleo y en la parte superior los animales, hongos y plantas que son organismos multicelulares pero que tienen núcleo. Hasta que aparece el hombre, hace más o menos 200.000 años que apareció el Homo sapiens. Recordemos entonces que el hombre tiene que haber recorrido un largo proceso de evolución, de miles de años de evolución, de recorrido. Primero habitó en las cavernas, después fue evolucionando hasta que aparecen los primeros hallazgos de inteligencia. Bueno, este es un cuadro comparativo, la ciencia trata de encontrar alguna explicación de cómo pasamos del chimpancé al ser humano, pero vemos que no hay mucha congruencia porque hay mucha diferencia entre el extremo del ser humano, el extremo derecho, y su antecesor, y el chimpancé que está en la mitad. Entonces la ciencia no consigue explicar cómo el ser humano, que está al extremo derecho, presenta las características morfológicas actuales, las curvaturas que tiene la columna cervical y lumbar, que no tiene el chimpancé, la disminución de los dedos, de las manos, la oposición del pulgar, que en el hombre le facilita el desarrollo de la escritura, y un hallazgo muy importante, que en el chimpancé y en el gorila, la columna vertebral llega al cráneo por la parte posterior, lo cual les impide a ellos realizar grandes movimientos de flexión y extensión y de rotación. En cambio, el ser humano tiene el orificio magno en la base del cráneo, lo cual le genera la gran posibilidad de una rotación, un eje muy amplio. Y esto pasó
en menos de 200.000 años. Entonces encontramos que la historia registra que la evolución de nuestros ancestros, porque está la teoría de los ancestros, parten con el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Java, el Australopithecus y posteriormente llega el Neandertal, que es el homínido que predomina en África, y después de África evoluciona a Europa, a Asia y posteriormente a América y a Oceanía. El hombre de Neandertal sirve de base para el desarrollo de estos tres géneros humanos, el Australopithecus, el Homo habilis y el Homo erectus. Entre estos tres, por demostraciones genéticas, hay cruces, pero todavía no se sabe por qué. De todos estos tres, el que más predominó fue el Australopithecus. Y el Australopithecus dio origen al Homo sapiens. Entonces, de esta manera, podemos asociar la idea de las constelaciones familiares. Nuestros queridos espíritus superiores nos han dicho que somos hermanos, por supuesto, porque somos hijos del mismo Padre Celestial. Pero ahora la ciencia viene a demostrar que todos somos hermanos porque hemos compartido muchas existencias. Todos los que estamos aquí, muy probablemente hemos sido padres, hijos, hermanos, primos. Hemos compartido ya en existencias anteriores relaciones cercanas entre todos nosotros. Y esto está demostrado genéticamente. Entonces vemos que por estudios de ADN mitocondrial encontramos que la primera mujer, o se podría decir que la Eva moderna, que no fue la única, pero por lo menos existe este registro, vivió en África, específicamente en Etiopía. Y todos nosotros tenemos por lo menos algunos marcadores genéticos de esta primera mujer. Entonces vemos que después esta mujer emigró de Europa, Asia, América y Oceanía. Entonces todos estamos hermanados por la espiritualidad, por nuestro origen divino y también por el punto de vista biológico. Somos hermanos. Bien. Entonces la evolución cultural del ser humano nos dice, desde el punto de vista antropológico, que el ser humano ha pasado por diferentes etapas. La etapa del salvajismo, barbarie y civilización. Esto es lo que se acepta desde el punto de vista antropológico y social en el mundo moderno. La civilización actual ha tenido que pasar por diferentes etapas de desarrollo y vemos que se caracteriza por la era de los descubrimientos, principalmente de América, la revolución industrial de Europa, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, y el desarrollo posteriormente económico, que va de la mano con el reparto colonial de África. Se invade África, se dividen sus territorios y los países más poderosos usufructan las riquezas y los tesoros de este continente. Y por último llegamos a la época actual, que es el capitalismo. Bueno, todo esto ha sido con el propósito de realizar un análisis comparativo con lo que dice la ciencia y con lo que dijeron los hermanos hace 160 años. Bien, ahora vamos a entrar en materia con relación a lo que dice Allan Kardec en su libro Los Espíritus. Y vamos a encontrar todos nosotros grandes concordancias. ¿Qué es la transición planetaria? Es un periodo de cambios éticos, morales, que conduce a inmensos progresos que harán reinar entre los hombres la caridad, la fraternidad y la solidaridad, para asegurar el bienestar moral de la humanidad encarnada y desencarnada. Entonces nuestro mundo, nuestro planeta, se prepara para dejar de ser un mundo de pruebas y expiaciones, que es como de segunda categoría, para pasar a un mundo de regeneración y progreso. Bien. Por supuesto, acompañado de la mano generosa y amorosa del Padre Celestial y nuestro querido Jesús de Nazaret. La ley del progreso alcanza a todos los seres y la humanidad constituida por los espíritus encarnados y desencarnados no escapa a esta ley. La humanidad ha realizado hasta hoy indiscutibles progresos. Los hombres, gracias a su inteligencia, han obtenido resultados jamás alcanzados en lo que respecta a la ciencia, el arte, el bienestar material. Pero les queda por realizar un inmenso progreso, hacer reinar entre sí
la caridad, la fraternidad y la solidaridad para asegurar el bienestar moral. Tal es el periodo el cual estamos viviendo y este es el gran desafío que tenemos en este minuto, nuestra reforma íntima, nuestra reforma moral. En relación a esto, entonces nos cabe preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es el estado de naturaleza? ¿Cuál es la finalidad de la ley de la evolución? ¿Por qué el hombre no puede retrogradar? Preguntas que están consignadas en el libro de los Espíritus, específicamente la pregunta 776. Bien. El estado natural es la infancia de la humanidad y el periodo de partida. Sabemos todos que Dios nos hace a todos pequeños e ignorantes, pequeños en habilidades e ignorantes en conocimiento, pero nos da la vida y la reencarnación para que a través de la reencarnación podamos adquirir experiencia y a través de la experiencia desarrollar la inteligencia. A través del desarrollo de la inteligencia, el ser humano puede observar lo que está bien y lo que está mal, o sea, el libre albedrío. Y cuando el ser humano comprende que está bien y que está mal, entonces desarrolla el sentido moral. Esa es una evolución también de orden psicológico. Es por eso que el espiritismo, desde mi punto de vista personal, encierra muchas ciencias, no solamente la ciencia del espíritu, de la materia, sino ciencias psicológicas, sociales, antropológicas. Al terminar de leer el libro de los espíritus, todos quedamos con un mayor bagaje y un mayor conocimiento, que posteriormente debe seguirse ampliando. Y como decía nuestro querido hermano director, el libro de los espíritus lo contiene todo. No le sobra, ni le falta un punto, ni una coma. Es decir, que aquellas personas que han querido reformarlo en tiempos pasados, no están en lo correcto. Y nosotros, que somos espíritas, debemos de mantenernos fiel al ideal espírita, a la codificación kardeciana. La ley del progreso, entonces, es eterna, es universal, no rige solo al hombre y se observa en todos los reinos de la naturaleza. En el vegetal, la inteligencia duerme, en el animal sueña, en el hombre está despierta. Quien se conoce es dueño de sí mismo y se hace consciente. Las reencarnaciones constituyen una necesidad ineludible del progreso espiritual. Cada esfuerzo redunda en un progreso y cada progreso en un poder siempre mayor, que elevan el alma en los innumerables escalones de la perfección. De tal manera que la reencarnación se constituye para todos y cada uno de nosotros, en primer lugar, en una oportunidad de crecimiento. En segundo lugar, es un recurso terapéutico para el alma. La ciencia espírita es una ciencia, como dijimos, de observación, de experimentación, pero tiene un alto contenido psicológico. De tal manera que el espíritu, cuando reencarna, viene con grandes propósitos preparados en la espiritualidad, que para todos es común, que es el progreso indefinido. Cada uno dentro del ambiente que le ha tocado desarrollarse, porque cada uno está en el ambiente que se merece, porque es el ambiente que ha fabricado para sí mismo. Somos árbitros, soberanos de nosotros, de nuestros destinos. Cada encarnación condiciona a la que sucede. Y a pesar de la lentitud de la marcha ascendente, gravitamos incesantemente en dirección de radiantes alturas, donde sentimos palpitar corazones fraternales y entramos en comunión cada vez más y más íntima con la gran alma universal, la potencia suprema o Dios. La alegoría al progreso que está en Madrid, España, fue, digamos, una escultura que se desarrolló en el año 1922 en relación con la idea del modernismo y la idea del progreso. Esta idea del progreso, entonces, en esa época significaba la destrucción de dos ideas previas. La primera de las ideas era la idea de un ser humano insignificante y limitado. Y la segunda idea que fue destruida es que la historia del hombre, que el hombre fue subordinado a fuerzas externas que no puede modificar y que lo dominan y le imponen un cierto destino. Entonces, de tal manera que esta alegoría es muy propia, porque dice que todos somos artífices de nosotros mismos.
La finalidad de la evolución, la razón de ser de la vida, no es la felicidad terrestre, como muchos erróneamente creemos, sino el perfeccionamiento de cada uno de nosotros, y ese perfeccionamiento debemos realizarlo por medio del trabajo, del esfuerzo, de todas las alternativas de la alegría y del dolor, hasta que nos hayamos desarrollado completamente y elevado al estado celeste. La marcha de los espíritus es progresiva, jamás retrógrada. Se elevan gradualmente de jerarquía y no descienden de la categoría que alcanzaron. En relación al progreso, podemos entonces preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuáles son los dos tipos principales de progreso? ¿Por qué no siempre el progreso moral acompaña al progreso intelectual? ¿Cuáles son los mayores obstáculos a la marcha del progreso? Preguntas que están consignadas en el libro de los espíritus, específicamente la pregunta 780-783. Hay dos especies de progreso que se prestan mutuo apoyo, pero que sin embargo no marchan juntas. El progreso intelectual y el progreso moral. El progreso moral no siempre acompaña al progreso intelectual. Es consecuencia de este, pero no lo sigue inmediatamente. El espíritu progresa sucesivamente, ascendiendo de forma insensible de encarnación en encarnación, pero el progreso no se efectúa simultáneamente en todos los sentidos. Durante un periodo de su existencia, ya sea en una vida, progresa desde el punto de vista intelectual y posteriormente en otra existencia podrá observar un mayor progreso en el orden moral. La marcha al progreso es el objetivo. Las personas y los pueblos llegan a él solo paso a paso. La moral y la inteligencia son dos fuerzas que solo a la larga se equilibran. El hombre no puede detener la marcha del progreso, pero sí estorbarlo, y serán arrastrados por el torrente que pretenden detener. El perfeccionamiento de la humanidad sigue un proceso lento, progresivo. Cuando un pueblo no avanza bastante a prisa, Dios le suscita de vez en cuando una sacudida física o moral que lo transforma. Los mayores obstáculos para el progreso moral son el orgullo y el egoísmo. El progreso intelectual, como decimos reiteradamente, avanza siempre. El hombre, con su intelecto, parece que aumenta los vicios, desarrolla la ambición y el amor por las riquezas materiales, que a su vez lo excita a las investigaciones que ilustran su espíritu. Así es como todo se eslabona en el mundo moral y en el mundo físico, y como del mismo mal puede salir el bien. Semejante estado de cosas es transitorio y no tendrá más que una época, y cambiará a medida que el hombre comprenda mejor que fuera del goce de los bienes terrenos hay una dicha infinitamente más grande y duradera. Entonces nos encontramos en ese momento de grandes decisiones con respecto a nuestro propio desarrollo moral y espiritual. Estamos en una época de transición planetaria, donde vamos saliendo de una época de oscuridad, de ignorancia, y nos dirigimos a una época donde hay mayor esclarecimiento, como así lo anuncian los espíritus en la introducción de Proleguémonos. De tal manera que depende de cada uno de nosotros el progreso que logremos alcanzar, ya que todos nosotros somos artífices de nuestro propio progreso. La ley de causa y efecto. Bien. La historia nos muestra una multitud de pueblos que después de los sacudimientos que los agitaron, cayeron en la barbarie. ¿Dónde está en este caso el progreso? Pregunta Allan Kardec. Y dicen los espíritus, cuando amenaza ruina tu casa, la derribas para levantarla más sólida y más cómoda. Pero hasta que esté terminada, todo es turbación y confusión en tu morada. Y nos dejan un ejemplo. Eres un hombre pobre y habitas en una choza. Llegas a rico y la abandonas para habitar un palacio. Entonces un pobre diablo ocupa tu choza y está contento porque antes no tenía albergue. Es lo que le pasa a los espíritus. Después de progresar suficientemente en una raza, en un pueblo, en una ciudad o en un mundo, pasan a habitar otros mundos mejores, propios a su adelanto que han alcanzado. Y después viene una decrepitud
digamos, de su pueblo o de la civilización donde vivían, pero eso es responsabilidad de los espíritus que vienen atrás, no de los que ya han partido. Los pueblos son individualidades colectivas, pasan por su infancia, madurez y decrepitud. También es una ley natural. ¿Cuál es la diferencia entre civilización completa y pueblos esclarecidos intelectualmente? ¿Cuáles son los indicios de una civilización evolucionada? ¿Por qué es necesario la existencia de las leyes humanas? Entonces los espíritus contestan. La civilización representa un progreso incompleto, que es el estado actual de nosotros. El humano, el hombre, no pasa de súbito de la infancia a la madurez. La civilización es una obra de Dios y llegará a depurarse hasta que desaparezcan los males que ha producido. La civilización no realiza inmediatamente todo el bien que puede hacer, porque los hombres no estamos prestos y dispuestos a obtener el bien, y porque todas las facultades del espíritu no progresan a un mismo tiempo. Y es por eso la necesidad de la reencarnación. Bien. Grados de la civilización. Podemos destacar en el libro de Allan Kardec que podemos tener 3 grados de civilización y que se correlacionan paralelamente con lo que dice la sociología y la antropología. Tenemos el estado primitivo, donde se mantiene la idea de un progreso natural, el estado de civilización incompleta, que es el estado transitorio en el cual nos encontramos, y también encontramos el estado de civilización completa, pero que no está en esta tierra, sino en otras humanidades. El estado de humanidad moralmente evolucionada. Entonces, deberán ser realizadas muchas conquistas, tanto en el campo moral como en el intelectual. Conquistas que deben ser realizadas por el esfuerzo personal y colectivo de todos y cada uno de nosotros. Esa civilización completa solamente podrá llegar a la tierra cuando hayamos desterrado de nuestra sociedad todos los vicios que la deshonran, y hasta que vivamos como hermanos practicando la caridad cristiana. Hasta entonces no seremos más que pueblos ilustrados y no habremos recorrido más que la primera fase de la civilización. Pregunta Allan Kardec a los espíritus. ¿Es lo mismo la ley natural la humanidad podrá ser regida por leyes naturales? Y los espíritus contestan, la sociedad humana podría estar regida por las leyes naturales si se las comprendiese bien. Y si se tuviese el deseo de practicarlas, ellas bastarían. Las leyes humanas serán más estables a medida que se aproximan a la verdad justicia, a la verdadera justicia, es decir, a medida que son hechas en provecho de todos y que se identifican con la ley natural. Una sociedad depravada ciertamente necesita leyes más severas. Solo la educación puede reformar a los hombres y entonces no necesitarán leyes tan rigurosas. En relación al porvenir, ¿llegará el espiritismo a ser una creencia común en el futuro? ¿Qué influencia tiene el espiritismo en el progreso humano? ¿Y cuál es el medio más seguro que Dios da al hombre para encaminarse al bien? El espiritismo seguramente llegará a ser una creencia general y marcará una nueva era en la historia de la humanidad, porque está en la naturaleza de las cosas y llegó el tiempo en que ocupará lugar entre los conocimientos humanos. Es decir, los seres humanos tenemos el desarrollo, por lo menos de la inteligencia para comprender estas leyes. El espiritismo, al contribuir al progreso, destruyendo al materialismo, que es una de las llagas de la sociedad, hace que los hombres comprendan dónde se encuentran sus verdaderos intereses. No es por medio de prodigios que Dios quiere encaminar a los hombres. Con su bondad, deja el mérito de que se convenzan por la razón. Y en la historia encontramos evidencias de la intervención de los espíritus en el desarrollo humano. Tenemos en Moisés, en Egipto, la primera revelación, que es una revelación incompleta, porque en ese tiempo el pueblo era mucho más salvaje, era un pueblo más primitivo, y no podían comprender
mayormente las leyes. De tal manera que Moisés les presenta la idea de un Dios único, que es la mayor virtud y el mayor mérito que tiene Moisés, pero entonces se le atribuyen a este Dios características humanas, siendo vengativo, rencoroso, y se establece un primer código de justicia social, la ley de talión o la ley del diente, perdón, del ojo por ojo, diente por diente. La segunda revelación, que es más completa, viene de la mano de Jesús. Jesús requiere el concurso del tiempo y de los siglos para instaurar el cristianismo. Y por último, tenemos la tercera revelación, que es dada por los espíritus al hombre, y la mayor fortaleza es que no está personificada en un solo individuo, sino que surgió simultáneamente en millares de puntos diferentes, que se transformaron en centros o focos de irradiación. Los espíritus avisoran un triunfo próximo. En primer lugar, porque su propagación es una obra personal de ellos mismos. En segundo lugar, porque prevén un periodo de corta duración, donde ven la llegada de los poderosos auxiliares de Dios, que no tardarán en manifestarse. El progreso de la humanidad es lento, muy lento, pero constante e ininterrumpido. La resistencia de las concepciones modernas frente a los nuevos descubrimientos funciona como un proceso de selección natural, del cual el espiritismo saldrá fortalecido, porque las ideas falsas desaparecerán. Sin embargo, todas las leyes y los conceptos filosóficos y morales que esgrime el espiritismo van a permanecer. Entonces, el futuro del espiritismo, nos dicen los hermanos, que tiene como destino abrir un nuevo campo, un campo diferente de investigaciones para la ciencia, y principalmente a marcar una nueva era en la historia de la humanidad por la profunda revolución que provoca en sus pensamientos y en sus ideales, impulsándola a la sublimación espiritual por la vivencia del Evangelio. De tal manera que con todos estos conocimientos que tenemos nosotros, la vivencia del Evangelio, vamos a lograr nuestra reforma íntima. Reforma que no es fácil, porque seguir a Jesús no es fácil. Pero para poder transformar la estructura social, para poder transformar a la humanidad, debemos de partir por nosotros mismos. Reformémonos a nosotros mismos, seamos instrumentos de Dios para que las demás personas vean nuestro propio cambio, nuestro progreso, y de tal manera que con nuestro ejemplo las personas puedan irse contagiando poco a poco, y de esta manera se transformarán las familias, las ciudades y las sociedades. Muchísimas gracias.